Bien, esto es Canadá. Todos sabemos que a los canadienses les gusta fingir que están más al norte que los estadounidenses, pero en realidad no lo están, y voy a demostrártelo. Este es el paralelo 49, la frontera más larga entre dos países en cualquier lugar del mundo, y es que a menudo se considera como la línea divisoria entre Canadá y América. Es cierto que la mayoría de los estadounidenses viven al sur de esta línea, pero también la mayoría de los canadienses. De hecho, aproximadamente el 70% de todos los canadienses viven al sur del 49, en esta tierra sombreada en rojo, pero podemos ir incluso más abajo. Un total del 50% de todos los canadienses vive al sur de esta línea, en esta área relativamente pequeña sombreada en rojo. Esto significa que la mayoría de los canadienses viven más al sur que prácticamente todos los Estados Unidos, incluyendo Washington, Montana, Dakota del Norte y obviamente Alaska. Pero no he terminado de avergonzar a Canadá aún. Este es el punto más al sur de Canadá, en Middle Island, en el lago Erie. Si ampliamos la vista para ver más del continente norteamericano, te sorprendería si te dijera que de hecho hay más estadounidenses que viven al norte de esta isla que canadienses. Bueno, no debería, porque esta es la línea de latitud trazada exactamente sobre la ubicación más al sur de Middle Island. Claramente todo Canadá existe por encima de esta línea, pero también una sorprendente cantidad de los Estados Unidos, incluyendo este pedazo de California. Si eres de California, puedes afirmar legítimamente que una parte de tu estado se encuentra más al norte que el punto más al sur de Canadá. Con la línea tan al sur, muchas de las áreas urbanas más grandes de los Estados Unidos se encuentran por encima del punto más al sur de Canadá, como la totalidad de Oregon, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Vermont, New Hampshire, Maine, Alaska y la mayoría de Wyoming, Michigan, estado de Nueva York y Massachusetts. Sumando todo esto, significa que más estadounidenses viven al norte del punto más al sur de Canadá que los propios canadienses, lo cual es un tanto extraño. De hecho, aproximadamente el 80% de toda la población canadiense vive a solo 10 millas de la frontera con Estados Unidos. Pero, ¿por qué? Canadá es enorme. ¿Por qué la mayoría de los canadienses viven tan cerca de la frontera americana? Bueno, comencemos con el hecho de que a pesar de ser un país del tamaño de un continente que es aproximadamente del mismo tamaño que toda Europa, la población de Canadá es pequeña. La población de Europa ronda los 750 millones, mientras que Canadá tiene un tamaño casi equivalente y tiene una población de tan solo 38 millones. Eso es menos gente que la que vive en California y aproximadamente la misma cantidad de personas que viven en Polonia. 38 millones de personas no pueden posiblemente establecerse densamente en un área tan enorme y no lo han hecho. En cambio, la pequeña población de Canadá existe en bolsillos de población aislados como Vancouver, Calgary, Edmonton y más significativamente el denso corredor urbano e industrializado aquí en la ciudad de Quebec en el noreste y Windsor en el suroeste. La mitad de toda la población de Canadá simplemente vive en este tramo de tierra de 700 millas, que incluyen Toronto, Ottawa, Montreal y la ciudad de Quebec. Y todo esto es debido a la geografía y la historia. Como probablemente sabrás, Canadá puede ponerse bastante frío. La mitad del país está cubierta por lo que se llama escudo canadiense, una enorme área de roca expuesta con solo una capa delgada de tierra vegetal, donde la agricultura es efectivamente imposible y las temperaturas invernales son severamente frías. No puedes tener personas o civilización sin comida, por lo que eso elimina efectivamente la mayor parte de Canadá de poder tener muchos centros de población grandes. En lugar de eso, la civilización de Canadá se desarrolló aquí, lejos del escudo y donde la agricultura a gran escala realmente es posible. Y es posible debido a estos, los grandes lagos. Estos son la mayor colección de lagos de agua dulce en cualquier parte del mundo por superficie que actúan de manera similar a como lo hace un mar interior, como el Mediterráneo o el Báltico. Los lagos absorben el calor y filtran el aire en el verano, y luego irradian ese calor lentamente a lo largo de los meses de otoño, evitando que el área que los rodea se enfríe tanto como las áreas que no los tienen. Combinando con una frecuente entrada de aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México, esto hace maravillas para calentar el clima de la región circundante. Entonces, debido a este efecto, el corredor de la ciudad de Quebec, Windsor, tiene un suelo más rico y más profundo que en cualquier otro lugar de Canadá. Esto significa que las operaciones agrícolas a gran escala que pueden sostener una gran población son posibles aquí y casi en ninguna otra parte donde hace demasiado frío y es demasiado rocoso. El clima es tan bueno aquí que incluso es posible cultivar frutas en huertos o incluso establecer viñedos, pero el clima y el potencial agrícola solo son la mitad de la razón por la cual aquí es donde vive la mayoría de los canadienses. La otra razón es la importancia geopolítica y la proyección de poder. Este es el río San Lorenzo y es uno de los ríos más históricamente significativos de toda la historia mundial. Contiene el estuario más grande del mundo y durante la mayor parte de los últimos 5 siglos fue la única manera fácil para los europeos de explorar el interior de América del Norte. Históricamente los barcos europeos del Atlántico podían entrar al San Lorenzo y navegar solo hasta el sur,
hasta las peligrosas e intransitables rápidos de Lansing, aquí que es convenientemente justo donde se desarrolló y asentó la ciudad de Montreal. Durante cientos de años, Montreal fue la principal ciudad portuaria en el San Lorenzo y la puerta de entrada al interior de América del Norte para los barcos que navegaban desde el Atlántico. Pero con el paso de los siglos, la humanidad expandió las limitaciones de la naturaleza. Finalmente, a principios del siglo XIX, los canadienses construyeron el canal de Lansing a través de la isla de Montreal para sortear estos peligrosos rápidos y minados con una serie compleja de otros canales y esclusas a lo largo de los otros diversos lagos y canales que culminó con la apertura del canal marítimo de San Lorenzo en 1959. Los barcos oceánicos finalmente pudieron viajar libremente entre el Atlántico y cada uno de los grandes lagos, lo que estableció ciudades como Toronto, Buffalo, Detroit, Chicago y Duluth como otros importantes puertos comerciales con acceso a los océanos del mundo. Esta es en parte la razón por la que ciudades como Chicago en particular se convirtieron en el epicentro del sistema ferroviario estadounidense. Está ubicada de manera relativamente central dentro del país y con acceso a los grandes lagos y al San Lorenzo. Los bienes pueden importarse y exportarse desde aquí a través de los océanos del mundo. Por todo esto, una gran cantidad de lucrativo comercio ha fluido a lo largo del San Lorenzo durante décadas, y todo ello tiene que pasar por los puertos de Toronto, Montreal y la ciudad de Quebec, aumentando la prominencia de todas estas ciudades y llevándolas a convertirse en los principales destinos para los inmigrantes que llegan a Canadá desde el extranjero. Solo mira los datos históricos de la población de Toronto y Montreal. En un solo siglo, entre 1881 y 1986, la población de Toronto explotó absolutamente, de una ciudad de 86,000 personas a una metrópoli de 2.2 millones, mientras que Montreal pasó de unas 150,000 personas a 1.7 millones en el mismo periodo de tiempo. Por eso es que actualmente aproximadamente el 50% de todos los canadienses viven al sur de esta línea. ¿Y por qué alrededor del 80% de los canadienses viven a 100 millas de la frontera de Estados Unidos? La frontera, que ha estado cerrada durante más de un año y ahora que finalmente se está volviendo a abrir el próximo mes en respuesta a la COVID-19, Canadá cerró toda la frontera con los Estados Unidos a los viajes no esenciales en marzo de 2020 y finalmente la están volviendo a abrir el 9 de agosto después de 1 año y 5 meses, que es el periodo más largo que la frontera entre Estados Unidos y Canadá ha estado cerrada desde la guerra de 1812, hace más de 2 siglos. Mucho de lo que está sucediendo hoy se basa en lo que sucedió ayer o la semana pasada, como el cierre de la frontera de Canadá con América, que finalmente ha terminado. Como alguien con amigos en Canadá que visita el país a menudo desde los Estados Unidos, estos eventos impactaron directamente en mi vida durante el año pasado. Estuve literalmente en Canadá en marzo antes de que se cerrara la frontera y volví a los Estados Unidos sin darme cuenta de que pasaría casi 1 año y medio hasta que pudiera volver a verlo. Como siempre, muchas gracias por ver. No olvides hacer clic en el botón para suscribirte completamente gratis. Hasta la próxima.